Bienvenidos a este foro de investigación UAM frente a la pandemia. En esta ocasión vamos a ofrecer un breve panorama sobre las formas de representación de las epidemias en el cine y la literatura. Y para ello nos acompañan, en el orden en el que van a participar, el doctor Raúl Roiden García, profesor de la Unidad Coajimalpa. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional y este año, 2020, publicó su libro La semiosis del cine digital y también es coautor de Cine Digital y Teoría del Autor. Y también nos acompaña la profesora Rocío González de Arce. Ella es bióloga por la Universidad Nacional y durante los últimos 10 años ha trabajado en el diseño de modelos para el análisis cinematográfico, lo que ha convertido ahora en su proyecto doctoral. Mi nombre es Lauro Zavala, soy profesor en la línea de Teoría y Análisis Cinematográfico en el Doctorado de Humanidades de la Universidad Xochimilco. Soy presidente de la Asociación de Teoría y Análisis Cinematográfico y mi libro más reciente se publicó este año en España con el título Para analizar cine y literatura. Bienvenidos nuevamente y para entrar en materia voy a compartir pantalla. Vamos a ver aquí. Muy bien. Bueno, pues hablaremos sobre este tema, pandemias en cine y literatura. Hay distintas aproximaciones al estudio de las catástrofes virales, en este caso las epidemias. Por supuesto, conocemos toda la aproximación científica, por ejemplo, desde la bioquímica, la forénsica o la epidemiología, y el objetivo común es entender qué es la enfermedad, cómo funciona y cómo curarla, a partir del método científico. Lo que podemos llamar la aproximación narrativa la encontramos en la literatura, en la crónica, en el cine de ficción y en el cine documental. Y el objetivo de estas narraciones es darle un sentido a la enfermedad, es decir, interpretarla. Y esto lo hacemos al crear sistemas de metáforas. Esta aproximación es muy útil recordar el trabajo de Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas, que ella escribió precisamente cuando cayó enferma, y es una reflexión sobre las metáforas derivadas, por ejemplo, de la tuberculosis o del cáncer, y poco después ella publicó otro trabajo muy importante sobre el SIDA, sus metáforas. Es un referente que ha sido retomado en muchos otros campos. El cine y la literatura de catástrofes, en general, ocupan poco más del 50% de la historia del cine mismo. Tenemos catástrofes personales, por ejemplo, cuando se sufre un problema de psicopatología, catástrofes familiares que aparecen en el melodrama, catástrofes sociales, como sufrir en Latinoamérica las dictaduras, catástrofes naturales, como el cambio climático, o para hablar de los 4 elementos, incendios, naufragios, huracanes y sismos. Y aquí es donde encontramos las catástrofes causadas por epidemias y pandemias. Es un campo muy importante, muy estudiado desde el punto de vista de la ciencia, y como se ve, hay estudios sobre la dimensión ética de las decisiones que se deben tomar durante las pandemias y sobre la relación que se tiene entre los científicos y el público en general a través de distintas narraciones. Así que hay un legado de las plagas, tanto en la literatura como en la teoría y en el cine. Y, por ejemplo, algunos autores hablan de epidemias neoliberales, es decir, cómo la política nos puede llegar a enfermar. Aquí vemos esta línea de tiempo de las epidemias y pandemias virales de los últimos 160 años. Esto fue elaborado por la doctora Daniela Silva del Instituto de Biotecnología y se publicó recientemente en la revista de la Academia Mexicana de Ciencias. Todas estas epidemias aparecen en obras literarias y cinematográficas y en algunos casos se convierten en el tema central de estos materiales. Pero encontramos referencias a epidemias ya desde la Ilíada de Homero. En el 10º y último año del sitio a Troya, los soldados sufrían una epidemia que en este momento no ha sido todavía identificada, pero esta historia ha sido convertida en novelas más recientemente. Aquí tenemos en esta cubierta de esta versión esta referencia precisamente al problema biológico, y se han estudiado las variantes
en cine, sobre todo, de la historia de Helena, como sabemos que fue el origen, su rapto fue el origen de la guerra de Troya. Sin embargo, en ninguna de estas versiones del cine, que son muy notables y muy numerosas, se hace referencia ya a la epidemia. Se encontraba solamente en la obra de Homero. Lo que voy a presentar entonces es esta especie de mapa de las alegorías que han sido presentadas a través del cine y la literatura cuando se narran epidemias y pandemias. Tenemos por una parte alegorías distópicas, que son de exterminio, las más terribles, exclusión y exilio, apocalípticas, postapocalípticas, el contagio desinformativo y del miedo a lo diferente o desconocido. Pero también se han producido, a partir de estas narraciones, alegorías utópicas. Por ejemplo, de la anarquía liberadora que se produce a veces cuando hay una epidemia, o alegorías de tolerancia, cooperación, sacrificio, el conocimiento o incluso el escape edénico durante la pandemia. Voy a seguir este orden que acabo de presentar y empiezo entonces por las alegorías de exterminio, que están sustentadas en la eugenesia. En principio, la eugenesia es la aplicación de las leyes biológicas de la herencia para el perfeccionamiento de la especie humana. Sin embargo, esto ha sido pervertido y se ha hablado de razas inferiores. Por ejemplo, Hitler hablaba de la plaga judía, y eso fue la justificación, esta metáfora, para los campos de concentración. Y también para el trabajo, por ejemplo, del doctor Mengele, que hacía experimentos eugenésicos igualmente perversos, ¿no? Terribles. Vamos a ver un fragmento del inicio de la película Epidemia, Outbreak, que por cierto, esta película fue motivo de una columna escrita por el doctor Ramón de la Fuente, que fue el rector de la Universidad Nacional y secretario de Salud Pública. Y lo interesante de esta película, aunque claro, él no es experto en cine, lo interesante es que tiene casi todas estas alegorías a las cuales dedica unos pocos minutos. Entonces vamos a ver la secuencia inicial donde aparece justamente esta alegoría del exterminio. Ocurre en un campo militar donde todos los soldados sufren una epidemia y bueno, vamos a ver cómo se inicia esta película. Battle we can deal with, but this strange disease. 30 men dead yesterday, 18 the day before. Bueno, esta es, como vemos, la medida extrema, más terrible que puede uno imaginar, pero también ha habido alegorías de castigo y de exilio, empezando precisamente por la historia de Edipo, de Sófocles, y esta idea se retoma en la versión de Pasolini del año 67. También como alegoría de exilio encontramos La Peste de Camus y la versión cinematográfica de Luis Puenzo del año 92. Es decir, una tradición que se mantiene hasta el día de hoy. Y un tercer tipo de alegorías son las más frecuentes, las más abundantes, son alegorías apocalípticas. Por supuesto está El diario del año de la peste, de Daniel Defoe. Está El último hombre, esta novela de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. El húsar en el tejado, de James Joyce. La montaña mágica, de Thomas Mann. Némesis, de Philip Roth, que tiene ya un carácter casi posapocalíptico. El ensayo sobre la ceguera, de Saramago. Y la versión cinematográfica que conserva esta misma alegoría. Tenemos también otras más, como Fausto de Murnau, El séptimo sello, de Bergman, muy conocida, Pánico en las calles, de Elia Kazan, o esta versión también extrema de Epidemia, de Lars von Trier, Rabia, de Cronenberg. Y esta es una serie española sobre la peste que hubo en Sevilla en el siglo XIV, y más recientemente esta versión de La máscara de la muerte roja de Poe del año 2013. También encontramos alegorías post-apocalípticas cuando ya la especie humana prácticamente ha desaparecido por la peste y los sobrevivientes tienen una visión desoladora de lo que queda. Esto se encontraba ya en La peste escarlata de Jack London,
una novela futurista que ocurre en 2070. La Tierra permanece, que es una alusión a una frase del Eclesiastés, George Stewart. Películas muy conocidas como 12 monos, de Terry Gilliam, o la serie danesa La lluvia, de hace apenas un par de años. Y este documental, en varias partes, un poco extenso, producido por Michael Moore, El planeta de los humanos, donde se muestra qué ocurriría en el planeta si desaparecieran los seres humanos, cómo la naturaleza retomaría el horizonte en general. Pero también hay alegorías igualmente fuertes y negativas del contagio desinformativo. Esto lo encontramos en la adaptación que hizo Felipe Casals del Año de la Peste, aquí en México, o en Contagio, una película dirigida por Steven Soderbergh más recientemente. Y vamos a ver un fragmento de la película Contagio sobre la fuerza que puede llegar a tener las redes sociales. People got rich. It's vapor rub people, the Lysol people, look it up. One man dies, another man makes money off his coffin. One country culls all their chickens, red meat goes at a higher demand. I'm not the first person to make money off the fact that our immune system is a work in progress. The pharmaceutical industry. Bueno, también tenemos otro tipo de alegorías que son de hecho de las que nos hablará más adelante el doctor García. Estas alegorías del miedo a lo diferente o a lo desconocido, empezando por la amenaza Andrómeda, en dos versiones donde el virus proviene de otro planeta, es completamente desconocido. O más recientemente, esta película Bird Box, protagonizada por Sandra Bullock, que tuvo 45 millones de espectadores en las primeras semanas. Es decir, que son estas alegorías del miedo a las minorías sexuales en el cine de vampiros, o el miedo a los migrantes incluso, y todo lo desconocido en el cine de zombies, pero lo veremos más detenidamente, ¿no? Tenemos esta tradición, esta es la película muy reciente. Vean cómo se asocian los vampiros con la cultura gay, o los zombies con todo lo que es en la extrema derecha se puede considerar como una amenaza. Bueno, también están entonces, por otra parte, alegorías que podemos considerar como utópicas. En el teatro Isodoble, Antonin Artaud proponía que cuando hay una epidemia, hay una cierta anarquía que puede favorecer el surgimiento de nuevas ideas, ¿no? Una visión muy peculiar desde la perspectiva del teatro. También hay alegorías de la tolerancia. Creo que todos conocemos la película Filadelfia con Tom Hanks, cuando surgió el SIDA, o el filo de la duda, ¿no? Estas formas de cooperación. Y por último, estas dos, para ir cerrando, estas dos alegorías de sacrificio heroico o de escape edénico. En la novela y en las versiones de la novela que hay en cine, Soy Leyenda, de Richard Matheson, por ejemplo, en la versión que dijo Francis Lawrence en 2007, tenemos un final donde este personaje, que es el último hombre de la Tierra, descubre que hay una mujer y una adolescente. Entonces, él se sacrifica para que la humanidad pueda sobrevivir. Este sacrificio, pues, es una visión utópica. También hay algunas alegorías del conocimiento, por ejemplo, en la película biográfica sobre Pasteur, o esta película sobre Nigeria, y también hay alegorías del conocimiento. Vamos a ver un fragmento muy interesante de lo que podemos llamar la imagenología bioquímica en la película Contagio. I know. We're getting the same results as Sussman. We've sequenced the virus and determined its origin, and we've modeled the way it enters the cells of the lung and the brain. And the virus contains both bat and pig sequences in the bottom right. You can see the dark green is pig and the light green is bat. And here you can see the crossover event. Bueno, también tenemos alegorías, digamos, del conocimiento. Vamos a ver un breve fragmento, ya terminando, de la película Epidemia. Now we see them individually, searching for the next victim. So there's nothing left to kill. Mark this day, Saul. We could spend our whole careers waiting to see a new virus. Bueno, y para terminar, tenemos también alegorías de escape edénico.
La primera vez que ocurrió esto fue en el Decamerón de Boccaccio en 1346. Un grupo de 7 mujeres jóvenes y 3 hombres decidieron huir de Florencia, donde 8 de cada 10 personas habían muerto por esta peste, la peste bubónica, terrible, y entonces deciden regresar a la naturaleza. En la película de los hermanos Taviani de 2015, vamos a ver un fragmento muy interesante sobre cómo tenemos esta alegoría del Edén recuperado, es decir, en este escape hay un retorno a la naturaleza donde cada quien realiza las actividades. Invece che il pane ci mette dei sé sotto. Troppo lungo il nostro digiuno. Mangiare senza bere è come murare a secco. Sentite il mio, quando Bacco trionfa, il pensier fugge. Magari, Emilia. Io bevo. Ma i miei pensieri, quelli brutti. Bueno, lo que hemos visto, como decía, es una alegoría del Edén recuperado, es decir, un retorno a la naturaleza, a seguir los ritmos y los deseos del cuerpo. Y en esta elaboración del pan hay un trabajo en equipo, decía, donde cada quien realiza las actividades para las que tiene mayor capacidad y al mismo tiempo cada quien recibe lo que necesita y con el reconocimiento de su propia identidad. Mi último ejemplo es de la adaptación del amor en los tiempos del cólera, basada en la novela de Gabriel García Márquez. Vean esta visión del retorno al Edén en medio de la más terrible epidemia. It is an intestinal infection. It's not cholera. No, I'll prescribe medicine. 3 days at home. Should be well again. Did you hear that? Oh. Doctor, wait. Doctor, wait. Bueno, pues podemos ver este florecimiento del amor en medio de la epidemia. Como conclusión, podemos decir que en la tradición literaria de más de 2.500 años y en la tradición cinematográfica de 120 años, se han producido alegorías utópicas y distópicas para narrar las epidemias. Hoy continúa esta tradición en las crónicas y testimonios del encierro provocados por el coronavirus. Por ejemplo, el día de mañana, en la Feria del Libro de Guadalajara, se va a presentar este diario de la pandemia, donde hay testimonios del encierro en varios países. También se va a presentar este libro de la Universidad de Guadalajara, en respuesta, una respuesta literaria también por una convocatoria, Minificciones desde el encierro, de la investigadora Cecilia Eudave, y acaba de llegar a las redes esta compilación de crónicas desde la ciudad de Caracas, o este testimonio de un escritor cubano que reside en Barcelona a los 40 días del coronavirus. En medio de la desesperación, la impaciencia, la rabia o la tristeza, tenemos también estas crónicas que son este otro género literario. Podemos decir, como recuerda el autor del prólogo, están escritas desde la enfermedad, la incertidumbre, el miedo, la fantasía, la militancia política, la intimidad, la fe o incluso el aburrimiento, y proponen visiones testimoniales y contemplativas, utópicas y distópicas, como hemos visto ahora, optimistas y pesimistas, domésticas y filosóficas, íntimas y colectivas, y a veces humorísticas o sociológicas. Con esto termino mi participación y vamos a escuchar ahora la participación de Raúl Roiden, que nos va a presentar estos 2 géneros derivados de las epidemias y que tiene cada vez más peso, ¿no? El cine de vampiros y de zombies. Raúl. Hola, muchas gracias, Lauro. Buenas tardes a todos los que nos ven por todos los canales de la universidad. Es un gusto estar aquí hablando de este tema. Gracias también a la invitación de Lauro y también coincidimos mucho en el enfoque acerca de la capacidad alegórica del cine para tratar de todo tipo de temáticas y de aspectos sociales de forma indirecta o a través de simbolismos, y en este caso en lo relativo a la enfermedad en general y a las epidemias en particular, hay mucho material del que podemos hablar en los marcos de los géneros de zombies y de vampiros,
que de alguna manera forman parte de los géneros del horror, del terror, del misterio, pero que tienen sobre todo esta capacidad o esta cualidad temática o subtemática del monstruo que nos remite o nos hace consonancia con las cualidades temibles de lo humano. Cuando hablamos tanto de zombies como de vampiros, de humanos transformados, de humanos degenerados, de humanos que siguen compartiendo algunas cualidades con la mayoría de humanos normales, pero en otras son completamente diferentes y además de todo son un peligro. ¿De qué podemos hablar entonces sobre este peligro de los humanos distintos o de los humanos diferentes? Sería la pregunta central que me planteo para mi exposición. Y de qué manera, además, estos dos tópicos genéricos contribuyen, cuáles son sus aspectos formales, para la representación de lo social a través de estas alegorías, ¿no? Retomo como un poquito de fundamento. Mi intención es hacer una intervención que hable un tanto de aquello que investigo y que me interesa, que es justamente el cine, la teoría del cine y los ámbitos en los que la teoría del cine es útil o interesante para el análisis de lo social. Y por eso retomo brevemente, ¿no?, antes de hacer un recorrido por diferentes estilos y formas de representación a través de películas de vampiros y de zombies, algunos aspectos sobre la representación de lo social a través del cine, como Pierre Sorlin, que en su libro del 85, Sociología del Cine, sentó bases que todavía son pertinentes para el análisis de lo social expresado en las películas, y nos alerta sobre que el cine no es un reflejo especular de lo social o una calca de la realidad social, sino que los elementos valiosos que podemos encontrar en el cine son aquellos que reconocemos como espectadores en las películas y que en tanto sus creadores suponían que iban a ser reconocidos y aceptados por los espectadores, se atrevieron a ponerlo en pantalla. El centro está en aquello que una sociedad está dispuesta a aceptar y a reconocer de sí misma, y se juega en un punto entre lo visible y lo no visible. Por eso es que la función alegórica es relevante, y particularmente en lo que tiene que ver con estas temáticas. La representación que el cine hace de lo social radica en lo sintomático, pues es en esa dimensión donde lo que duele, lo que se calla, lo que se evade, emana ante la vista de quienes tienen los elementos culturales y la experiencia de vida para reconocerlo. Aquellos aspectos problemáticos de lo social que están sugeridos, que quedan implícitos en los pliegues entre la imagen y las explicaciones simbólicas de cada película, que son reconocidos por los espectadores y que tienen una repercusión importante para la interpretación de lo social, ¿no? Recurro también aquí a la cita de un artículo que escribí en conjunto con Vicente Castellanos en 2013. En aquella ocasión hablábamos sobre una pregunta que me parece que sigue siendo interesante para los estudios de cine, que era ¿por qué el cine no ha representado de manera total y contundente la caída del capitalismo? Entonces nos planteábamos, ¿hay límites ideológicos en las posibilidades, o por lo menos en el ejercicio de la representación cinematográfica, que tienen una relación, por supuesto, una consonancia con los límites imaginativos y representacionales de los sujetos que interpretamos la realidad del mundo? Partimos del hecho de que la representación del cine consiste en un punto de confluencia de la herencia cultural de una sociedad que ha conformado sistemas de significación diversos, cuyo soporte tecnológico define la especificidad y alcances del mensaje, a la vez que estructura contenidos que reproducen o renuevan la cultura visual de nuestros días.
así como la principal función ideológica es la de naturalizar lo histórico. Lo político constituye un campo de interacción de fuerzas desiguales y de luchas simbólicas por el poder, cuyas intenciones siempre se muestran con un alto grado de ambigüedad. Así, en la confluencia de todos estos aspectos y elementos que dan significado al cine, aquello que podemos suponer como herencia cultural, historia de las ideas, expectación fílmica previa, conocimiento sobre esa realidad del mundo tangible que habitamos y las posibilidades, tanto técnicas como semióticas, del medio cinematográfico para producir mensajes en el contexto de una cultura visual, nos van a dar también limitaciones y nos van a dar posibilidades y una amplitud para representar lo ideológico y lo político, ¿no? Lo ideológico como esta historia que se tiene que aceptar por ser el relato oficial de lo ocurrido en el mundo, y lo político entendido como la constante pugna o jaloneo de fuerzas que tienen intenciones y que luchan por el poder. En este contexto, en el que, como he dicho, el cine tiene una capacidad para representar lo social, que se juega en lo sintomático y que además tiene como aspecto central la posibilidad de la representación ideológica y las pugnas políticas. La transmutación de los humanos en zombies y vampiros es una expresión formal del contenido, una estrategia de representación fílmica habitual en la que los aspectos problemáticos de los significados sociales adoptan una materialidad visible de carácter alegórico. Es decir, los problemas sociales, al ser expuestos a través de las figuras del vampiro o del zombie, nos muestran o nos presentan narraciones que podrían ser interpretadas en el marco de significado, en el universo diegético, en el universo narrativo, de lo fantástico o de lo terrorífico, pero que al mismo tiempo están haciendo eco y referencia a lo terrorífico de los márgenes de la interpretación de lo social. En las películas como estas, en las que el centro del conflicto es el miedo, a eso que ya Laura mencionaba como lo diferente o lo desconocido, las emociones de los sujetos se ponen en el centro. Y los espectadores verán reflejados en estos filmes su miedo a ser atacados, miedo a ser eliminados o convertidos en el otro al que temen, o la posibilidad de que aquello que está latente en ellos mismos, pero que les resulta desagradable o temible, emerja y se apodere de ellos y lo controle, ¿no? Voy a poner un breve fragmento antes de entrar de lleno con el asunto de los zombies y los vampiros, que tiene que ver con la representación de la enfermedad en el cine. Y les voy a mostrar unos segundos de la película Parasite, Parásitos, que es muy famosa, muy reconocida y que supongo que todos habrán visto, y que tiene un ejemplo muy claro de lo que puede hacer el cine con la representación de la enfermedad y el temor a la misma. Este es además un ejemplo muy obvio, muy evidente, porque nos muestra directamente una pugna basada en la diferencia social, en la que personas de escasos recursos, personas pobres, se adentran y se adueñan de la vida de los privilegiados. Y lo hacen a través de la mentira. Aquí, aunque la enfermedad sea una mentira, encontramos un reflejo de ese miedo
al otro diferente, ¿no? En esta secuencia, la familia que entra uno a uno a trabajar a esta casa de una familia privilegiada, monta una trama en la que, aprovechando la alergia a los melocotones que tiene el ama de llaves, fingen y convencen a la señora de la casa de que esta empleada lo que realmente tiene es tuberculosis. Y encontramos la presencia de una enfermedad de carácter epidémico que es terrible y temible, y encontramos la construcción de los signos de esa enfermedad. La tos, que doblega a la persona que la padece, y encontramos también la presencia de la sangre, en este caso falsa. Aquí entonces se movilizan al convencer a la señora de la familia que su ama de llaves tiene tuberculosis, todos los temores que ella puede tener por la enfermedad. Uno de los principales signos, el más terrible, quizá el más escandaloso de todos, es la sangre. El miedo a la enfermedad del otro, ¿no? Que en este caso es ese otro sujeto que me es útil, que forma parte de mi servicio. Si vieron todos la secuencia, ¿verdad? Que forma parte de mi servicio, se vuelve un riesgo. Esta película evidencia la distancia ideológica a través de la idea naturalizada de los personajes, de la superioridad de los privilegiados y las experiencias de los desposeídos y su concepción idealizada de los otros. La amenaza a la salud es también una manera de poner la forma de vida en riesgo. La forma de vida que implica la seguridad de un entorno como la casa de esta familia rica, y el tener todas las comodidades, todos los servicios y todos los aspectos relativos a sus necesidades completamente resueltos. Ese otro, que es un factor de comodidad, se vuelve un riesgo. Es también muy obvia. Perdón, Raúl, qué pena, pero no se vio la secuencia, ¿eh? No sé si tienes que compartir la parte de la pantalla donde se ve la imagen. Ah, caray. Bueno, pues entonces, a ver si vuelvo a poner, aunque sea unos... Ahí está, ahí está. Una sección, porque justamente yo la estaba describiendo mientras corría. Le cuenta que vio a la ama de casa en el doctor y que está enferma y que habría alguna razón para preocuparse. Alerta a su hija que es el momento de poner en marcha el montaje para convencer a la señora de la enfermedad de la ama de llaves, y el elemento alérgeno se pone en juego, esperando que haga su acción y que detone y presente a los ojos de la señora de la casa todos los signos de la enfermedad, temible, infecciosa y con la presencia no solamente de la tos, sino de la dureza, ¿no?, terrible y temible de la sangre. Igualmente esta es una película muy conocida y creo que la habrá visto una buena cantidad de personas, muy posiblemente quienes nos observan ahora. Y finalmente, ante la prueba innegable, el desmayo. Vuelvo a presentar entonces mi PowerPoint. Gracias por avisarme, Lucía. Entonces tenemos dos grandes vertientes históricas en el cine de lo fantástico y del terror en relación con la enfermedad en general y particularmente con las epidemias y sus posibles interpretaciones de carácter ideológico.
en una visión incluso, sabemos, un tanto simplificada de la ideología. No me aparece mi cursor para ponerlo en pantalla completa, pero entonces la voy a tener así. Tenemos en primer lugar el cine de vampiros, que nos presenta, como el mito mismo, múltiples relaciones con la enfermedad. Este es un mito con diversos orígenes y con una presencia generalizada o casi universal en diferentes culturas, que nos habla de un ser diferente al humano, que tiene la cualidad de no estar muerto, ni tampoco formar parte del mundo de los vivos, y que, como todos sabemos, generalmente se alimenta de sangre, es inmortal a menos de que se apliquen las lógicas ya conocidas de su... para terminar con él, como es precisamente la estaca en el corazón, y muestra palidez, perversidad, etc., ¿no? Hay presencia de la enfermedad en diversos niveles en la construcción del mito e incluso en la sintomatología de los sujetos que pudieron haber sido señalados como vampiros en la historia de la humanidad. Uno de ellos es la enfermedad conocida como porfiria, que es una enfermedad sanguínea, metabólica y genética que causa anemia, fotosensibilidad y orina roja, según algunos tipos de esta enfermedad, y que nos presentaría sujetos que en sus cualidades físicas y en sus reacciones al entorno son semejantes a la figura del vampiro como ha sido representada por el mito. Como un causante del mito encontramos también las pestes, que ya Laura señalaba algunas y que se han presentado a lo largo de la historia, y que particularmente se cuenta, ¿no? Se dice que en algunos casos había tantos muertos que a veces se tenía que enterrar masivamente en fosas comunes, y que a muchos sujetos afectados por las enfermedades los enterraban vivos, y que en algún momento o salían de la tierra, o cuando la tierra o los ataúdes eran removidos para enterrar a más personas, estos que habían sido sepultados previamente aparecían en posiciones distintas y que daban la impresión de haber vuelto a la vida. Y se creía también en relación con estos hechos que había algún aspecto demoníaco. Otro tipo de aspectos, como la enfermedad epidémica, tal como la rabia, también contribuyó a la conformación del mito del vampiro, pensando sobre todo en la existencia de murciélagos que se alimentan de sangre, que son capaces de adquirir y transmitir la rabia y de transformar a otros animales o a las personas, porque al infectarlos, estas presentarían también la sintomatología, ¿no? Que, como sabemos, son agresividad, hipersexualidad, ciertos comportamientos ante la luz o ante el agua. Y por otro lado, como nos dice Noll, desde el campo de los estudios psiquiátricos, existen trastornos como la esquizofrenia o el de la identidad disociativa, que han sido relacionados con el vampirismo clínico por tener o presentar alguna obsesión relativa a beber sangre, y que se ha denominado síndrome de Renfield, ¿no? Sabemos que además Renfield es un personaje de la novela de Drácula de Bram Stoker, que es su sirviente y que está presente también en los relatos fílmicos posteriores. Entonces, estos elementos han sido presentados y reflejados en la historia del cine a través de diferentes estrategias, y han aparecido en diferentes películas, ¿no? Encontramos en Nosferatu y en algunas otras películas que sin una relación directa o explícita con el mito del vampiro tan clara,
como Nosferatu. Pensamos la que ya mencionó Lauro sobre Fausto o M, que encontramos en las lógicas estéticas y de representación del expresionismo alemán, un conjunto de aspectos de lo social que se reflejan en el cine y que contribuyen a la construcción de los esquemas de representación del vampiro cinematográfico. La desolación, la muerte, el pesimismo de la posguerra como aspecto central y que coincide de alguna manera con los elementos temáticos y anímicos del mito del vampiro que fue presentado en la literatura antes que en el cine, por supuesto. Pensemos en Carmilla de Sheridan Le Fanu o en El vampiro de Polidori y el propio Drácula de Bram Stoker, que sentaron también las bases para la construcción de los rasgos del vampiro. Encontramos también una maldad que infesta, que enferma y descompone todo a su paso como una característica del vampiro. Encontramos un trasfondo moral, por un lado la maldad, pero también encontramos una alegoría a la peste, y que está presente también en las películas clásicas de vampiro, en la que vemos a Nosferatu o al propio Drácula, acompañado de diferentes plagas. Por un lado, la enfermedad, o por el otro, los insectos y las ratas, que también son factores y vectores de transmisión de enfermedades. Encontramos en el vampiro aristócrata la romantización de los comportamientos marginales o cuestionables. Presentamos la anomia social, el sujeto que es retraído, aislado, que no convive, pero que tiene una suerte de obsesión con el amor romántico y al mismo tiempo es un sujeto sexual que muchas veces tiene prácticas que son transgresoras para la época y para la aceptación pública de lo sexual de esa época. Y encontramos también alegoría a la revancha de pueblos oprimidos o la emigración desde los países pobres. Este aristócrata o este noble, incluso desconocido, que viene de un país periférico o de oriente a ejercer algún tipo de poder, o este traslado del vampiro que supone también la enfermedad y la muerte de los tripulantes de la embarcación en la que viaja y que es acompañado también por ratas, por ejemplo. Aquí voy a presentaros un fragmento de una de las películas de vampiros más conocidas, más clásicas, que es la de Todd Browning, del año 1931, y que en este caso presentaré un tráiler o un fragmento del tráiler. Dracula. I am Dracula. A moment ago, I stumbled upon a most amazing phenomenon. Something so incredible. Bueno, pues encontramos ahí entonces tanto al doctor Van Helsing como el que confronta la anomalía desde todas las perspectivas, ¿no? La psiquiátrica, la científica, médica, incluso que aporta las explicaciones de lo moral y de lo social. Encontramos el poder que tiene el sujeto seductor y el riesgo que supone para la estabilidad social, moral. Encontramos también a Renfield diciendo ratas, miles, millones de ratas, que son quienes acompañan a su amo y que son un signo de la maldad con la que éste llegará a reinar y a dominar el espacio público, en este caso de
Londres. Bien. Otro aspecto mucho más contemporáneo de la representación en el cine de lo social a través de el vampiro y la enfermedad es el de el SIDA. Porque las cualidades de estos seres se han relacionado con las interpretaciones sobre los rasgos producidos por la enfermedad o la sintomatología, como pueden ser, por un lado, aquellos que se remitan a los comportamientos de riesgo en lo social, a los estereotipos sobre las personas portadoras de la enfermedad, e incluso en algunos casos sobre los propios rasgos físicos que produce la misma. Pensemos en la seducción del vampiro, su promiscuidad, su sexualidad fuera de los mandatos sexogenéricos. La diversidad sexual era un elemento presente y que más bien tendríamos que señalar como factor de liberación al cine de vampiros y de pugna y jaloneo justo con la represión de lo social. Ahí se utilizó principalmente en lo clásico como una crítica o como una muestra de lo perverso, aunque en tiempos posteriores contribuyó a la normalización que todavía está en curso y pendiente. Rasgos del vampiro como la palidez, el bajo peso, el aislamiento en lo social, que está marcado por un lado por el rechazo y por otro lado como un factor relacionado con el miedo de una persona infectada a representar un riesgo para la salud de los otros. Esto se da principalmente, pensamos en los años 80, que es cuando surgió el furor por la presencia de la epidemia. Y también otro aspecto recurrente es la relación de las adicciones a las drogas y que son por un lado un factor de riesgo para el contagio y por otro lado un comportamiento común en personas que están completamente desesperanzadas o deprimidas por padecer alguna enfermedad. Encontramos guiños a estos elementos en películas diferentes de los 80 hacia la actualidad, y podemos pensar en Los Muchachos Perdidos y el juego de seducción que hay entre algunos de sus personajes masculinos, los rasgos atribuidos a lo femenino, que es otro aspecto que podríamos abordar en una charla diferente, los estereotipos de género. Encontramos una película, estas son solamente por mencionar algunas de las muchas que podríamos interpretar en ese margen o en ese rango temático. Una película cómica que es El beso del vampiro, que finalmente es humor negro y presenta a este personaje principal, interpretado por Nicolas Cage, como un sujeto que tiene sexo casual, pero que piensa que en una de sus salidas con una mujer, que ella es una vampiresa y que lo ha inoculado con el vampirismo. Y entonces, en esta analogía entre el comportamiento sexual de riesgo no protegido, de un sujeto que vive irresponsablemente y libremente su sexualidad, se desata una suerte de paranoia o miedo patológico a el hecho de la posibilidad de estar contagiado. Encontramos también la presencia de uno de los aspectos que acompañan al mito del vampiro de sus orígenes, como son esta cualidad de ser asexuado, o en todo caso de tener una indeterminación en los rasgos sexuales, porque realmente es muy activo sexualmente, en entrevista con el vampiro. Su relación con las adicciones y algunas reflexiones presentadas explícitamente en La adicción de Abel Ferrara, la intención
de consumir sangre limpia de enfermedades de los personajes de Jarmusch en Zorro la Samantha sobreviven, o una interpretación recurrente que se ha hecho a la serie televisiva True Blood, que estuvo siendo publicada del 2008 al 2014 y que nos presentaba un producto químico que permitiría que los vampiros, al beberlo, tuvieran una vida como la de los humanos y que no se convirtieran en un riesgo para ellos, sino que se integraran a la dinámica social e incluso establecieran relaciones afectivas seguras. Aquí voy a pasar ya directamente al otro gran tópico que vamos a abordar hoy, que es el de los zombies, que históricamente ha presentado tres grandes enfoques en sus lógicas de temáticas y de representación. Uno en los orígenes, que relacionado con los mitos del vudú y con otros mitos, como pueden ser los que encontramos en la película del Golem. Hablamos de seres vivos o muertos que son controlados por un villano a través del empleo de magia, hechizos y sustancias. Esto con la finalidad de que trabajen para él, le sirvan, ya sea para el trabajo tal cual, la producción de algún bien que comercializarán y será utilizado para el consumo, o para cometer actos atroces contra otros. El villano es un ser malvado y en este caso encontramos que la maldad está directamente en este hombre no zombie que utiliza a los zombies a su favor. Una segunda etapa que corresponde con el cine de zombies de los años 70 hacia los 90 principalmente, tiene que ver con los muertos vivientes que literalmente salen de sus tumbas y crean el caos en el lugar en el que están presentes. Estos salen por alguna razón no explicada, por algún accidente o por alguna intervención ambiental, como puede ser un accidente que involucre radiación o con algún aspecto más cercano a la interpretación mística o religiosa de que en el día del juicio final los muertos saldrán de sus tumbas y acabarán con todo. Y también en algunos casos con la enfermedad, aunque se menciona en algunas de las películas primigenias de esta etapa y de esta vertiente, esto fue causado por un virus. No se ahonda mucho en la trama sobre cómo funciona ese virus. Una tercera etapa en la que el virus es el agente transformador y el punto central de la transmisión y la transformación de las personas en zombies. Voy a mencionar dentro de estos las dos grandes etapas más importantes. Una que tiene que ver con uno de los autores más reconocibles y reconocidos en el paso de la segunda a la tercera lógica, los muertos vivientes y los muertos zombies que son producidos por la acción del virus, que es George Romero, que desde 1968 dirigió, produjo, realizó prácticamente coordinando todos los aspectos de las películas que son suyas, el surgimiento del género de zombies como lo conocemos, ¿no? La Noche de los Muertos Vivientes en el 68, que hacía algunas referencias al poder, a la manipulación mediática, a la interpretación general que se tiene sobre la guerra de Vietnam. Los Locos de Crazies, que es una película que trata del confinamiento. Hay una epidemia que está pronta a llegar a una
a un pueblo que es aislado y es confinado para evitar el contagio. El Amanecer de los Muertos, que es quizá una de las películas más famosas y que presenta una de las hipótesis más recurrentes en la interpretación del cine de zombies, que es el caso del consumismo, una crítica al consumismo capitalista que nos presenta a los sujetos, zombies y no zombies, como irracionales, egoístas y centrados en los productos o los elementos de confort y consumo individualistas que se encierran en un supermercado por el miedo a quedar desabastecidos, y que nos presenta una crítica en la que ambos tipos de sujeto tienen ciertas cualidades que se pueden atribuir o relacionar con los zombies. Y el Día de los Muertos, ¿no? Que también nos presenta una discusión en la que el poder fáctico de los gobiernos a través del ejército se contrapone al poder explicativo de la ciencia. Hay un conjunto de críticas en estas películas de Romero y algunas otras, no las menciono todas aquí, pero estas son algunas de las más importantes. Y encontramos, sobre todo a partir de los años, muy al final del siglo XX, pero principalmente al inicio del siglo XXI, una dinámica de representación que supone cambios importantes en las películas de zombies, en las que ya es el factor central de transmisión el virus, como les había comentado. Encontramos con Exterminio de Danny Boyle en 2002 sí, la centralidad del virus, pero además la producción de zombies con características diferentes que se replicarán en muchas de las otras películas que se produjeron a partir de ahí, como el cambio en la agilidad y la velocidad de los zombies, que está presente también en Resident Evil, en Soy Leyenda, y encontramos particularmente en estas primeras dos el factor de la actividad experimental humana como productora de la enfermedad, tanto en Exterminio como en Resident Evil, en este segundo caso, proveniente de un videojuego, que es una adaptación que derivó en una extensa saga. Se habla de el virus T, que se trata de no solamente una enfermedad, sino que es una enfermedad que produce mutaciones genéticas. Podemos encontrar además ejemplos como REC, que es esta película filmada en primera persona que sigue las dinámicas de un falso reportaje televisivo, en la que surge un brote viral en la primera película. Después habrá ahí algunos guiños con la acción demoníaca, y que en este edificio hay una representación de diferentes sujetos estereotipados de la sociedad española, diferentes edades, diferentes prácticas, diferentes hábitos, y que son todos arrasados por el virus. Después, Guerra Mundial Z, también adaptación de un libro, una adaptación laxa que deja fuera muchos de los problemas interesantes del libro, como son la migración, la necesidad de privilegiar unas dinámicas ambientales y sociales que permitan la subsistencia de todos, etc. Y que nos muestra también a través de un virus que se transmite muy rápido, que produce mutaciones o cambios, por lo menos la presencia de la sintomatología de manera muy veloz, en cuestión de segundos, y nos muestra además zombies súper veloces. Tenemos también Tren a Busan, o
Vivo, que en este caso forman parte de la producción contemporánea de cine sobre zombies en Corea, con muy buenas dinámicas visuales, y que empiezan a suponer que se va a generar una vertiente genérica que ahora llaman K-zombies o de los zombies coreanos. La noche que devoró al mundo, que también nos presenta una dinámica del aislamiento y una analogía con la sociedad y los sujetos anómicos, y una otra que es verdaderamente cuestionable, no he visto más que algunos fragmentos, que es Corona Zombies, en la cual se hace una sátira de la infección del coronavirus, pero se presenta el hecho de que este virus, además de todos los rasgos que ya conocemos, en algún momento comienza a convertir a las personas en zombies. Y hay unas analogías y unas críticas al consumo que tienen que ver con el desabasto de papel higiénico, aspectos que ya conocemos. Por último, casi, voy a comentarles algunos aspectos de las películas que relacionadas con la enfermedad o con la epidemia, o particularmente con la epidemia que produce zombies, en los últimos dos casos, se han producido desde América Latina. Los Niños del Hombre es una película que no tiene zombies, pero que es una alegoría al cine de zombies, en la que los humanos son unos seres condenados a extinguirse porque por alguna extraña enfermedad no pueden reproducirse. Y se comienzan a comportar de forma violenta en función también de un conjunto de problemáticas sociales y de problemáticas de poder y de carácter global, hasta que se encuentra de alguna manera también la alegoría del Salvador, y el personaje principal encuentra a la mujer que podrá parir y continuar con la raza humana para evitar que se conviertan en muertos vivientes, ¿no? En este caso porque, aún estando vivos, han perdido la posibilidad de reproducirse y seguir poblando el mundo. En el caso de los otros dos ejemplos, Juan de los Muertos, película cubana de Alejandro Brugués, es interesante para la interpretación de los elementos de carácter ideológico y de los elementos de carácter político, porque nos habla de una epidemia, el brote de una epidemia que produce zombies en Cuba y que es desestimada por el gobierno cubano, pensando que son cuentos inventados por los disidentes. Y entonces encontramos una postura opuesta. Y el último caso, Infección, de Flavio Pedota, es el otro ejemplo que yo quiero proyectarles ahora. También lo voy a hacer a través del trailer. ¿Tienes todo? Sí. ¿Seguro? Le hace caso a tus abuelos, ¿ok? Otra vez no lo veo. Bueno, finalmente no lo puedo ver. Es una película que nos muestra, bueno, no me deja compartirlo, que nos muestra de forma muy realista el surgimiento de una epidemia zombie en Venezuela, y que es el factor, esta epidemia, por el cual hacen que Maduro y su esposa huyan del país. Entonces, en este caso, desde el punto de vista de la representación ideológica, hay una fantasía también relativa con el poder, relacionada con el poder, pero en este caso opuesta, ¿no? No se trata de la crítica al capitalismo o al consumismo, sino la crítica a un régimen que, en teoría, es el opuesto y que tendría unas bases incluso comunistas o socialistas, ¿no? Ya para cerrar, el último comentario es que el cine entonces
como hemos visto en los ejemplos con el cine de vampiros y de zombies, es además susceptible de reflejar a través de las mismas estrategias formales del contenido, en este caso la presentación de los aspectos sociales a través de la figura del zombie o del vampiro, diferentes componentes ideológicos, y que en el mismo sentido en el que lo expresó Zizek en su guía ideológica del pervertido, funcionaría o tendría la facultad de funcionar como una estructura vacía. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Puede prender su micrófono, doctor? Sí, muchas gracias, Raúl. Vamos a escuchar ahora la presentación entonces de Rocío González de Arce sobre la presencia de las epidemias en el cine mexicano, que es mucho más frecuente de lo que uno podría pensar. Rocío. Muchas gracias. Me comentan por aquí que por cuestiones de derechos de autor en YouTube no voy a poder ponerles secuencias, cosa que me apena muchísimo porque pues la verdad es que había como material bastante interesante. Igual lo que puedo hacer es, hacemos primero una revisión de todas las películas rastreadas en las que yo detecto epidemias, y al final igual les pongo algunos fotogramas que salgan de los videos, ¿no? Vamos deteniendo y vamos viendo algunas cosas que puedan ser interesantes. Entonces, bueno, espero que ahí me vean bien. Ok, bueno, para empezar habría que decir que lo que yo rastreo en el cine mexicano son un cierto tipo de epidemias. Según la definición actual de epidemias de la OMS, las epidemias se refieren a cualquier enfermedad que pasa en términos, digamos, cuantitativos de la norma que generalmente es prevaleciente en una población, ¿no? En ese sentido, cuando se habla de cualquier enfermedad, esto incluye a las enfermedades infectocontagiosas, pero no es exclusivo de estas enfermedades. Por eso es que la OMS actualmente considera, por ejemplo, una epidemia, la diabetes, que no es una enfermedad infectocontagiosa, o cuestiones como la obesidad se pueden referir como epidemias. Lo que yo voy a hacer a lo largo de esta ponencia es más bien hablar específicamente de la aparición de enfermedades infectocontagiosas exclusivamente en el cine mexicano, y voy a tratar de vincularlo con lo que planteaba el doctor Zavala al principio en su intervención, con esta idea de los sistemas de metáforas y la significación que se le da a las epidemias, la manera en que se utilizan como recurso narrativo para hacer reflexión sobre ciertas cosas, ciertos temas. Bueno, más o menos voy a ir haciendo una revisión de diferentes enfermedades conforme van apareciendo en el cine mexicano. Están acomodadas, digamos, más o menos cronológicamente. Una de las primeras enfermedades que aparecen en las películas mexicanas es la tuberculosis. Les pongo aquí algunas películas. La primera de ellas, La Dama de las Camelias, donde la protagonista, bueno, sobre una novela de Alejandro Dumas, donde la protagonista muere precisamente de tuberculosis. Se trata de una bacteriosis, la tuberculosis, y hay varias versiones de La Dama de las Camelias. Algunas películas incluso retoman la idea. Es muy común en el cine mexicano que, digamos, las mujeres que se dedican a la prostitución, a final de cuentas, acaben adquiriendo alguna enfermedad. Es como una especie de derivación de esta tradición de la enfermedad como un castigo y a la vez como un medio de redención y como una alegoría de la corrupción moral
del personaje, ¿no? Entonces, esta tradición de la Dama de las Camelias permea gran parte del melodrama mexicano y lo encontramos en muchísimas películas, se va transformando, tal vez no en todas las películas resulta después tuberculosis, sino que, bueno, se desarrollan las protagonistas, generalmente mujeres, enfermedades como el cáncer o enfermedades del corazón, que es también muy significativo que sean este tipo de enfermedades las que les dan, ¿no? Pero bueno, a la sombra del puente hay también un personaje que tiene tuberculosis, sale de la cárcel, entonces también está vinculado en el caso de este personaje la enfermedad con la corrupción moral del personaje, ¿no? En El Rebolso de Soledad, en cambio, lo que tenemos es la historia de un médico que se va a enfrentar a diferentes epidemias y diferentes enfermedades en su estancia en un pueblo apartado de México, y van a ver aparecer esta película en varias láminas porque hay varias enfermedades epidémicas en esta película, y es el esfuerzo de este médico, digamos, por contrarrestar el atraso. Es que es una cosa común vincular la epidemia con el atraso o, digamos, lo rural alejado del progreso modernizador de los gobiernos posrevolucionarios. Entonces, la enfermedad también va a ser alegórica de este atraso de lo rural en México, y va a convertirse en una metáfora de las injusticias, la pobreza y la explotación de los caciques, ¿no? Muchas películas del cine mexicano tratan esta narrativa de la explotación de un pueblo que se traduce alegóricamente en una pandemia de sus habitantes. Bueno, Mulata y Naná, sobre una novela de Emilio Solá, responden también a esta tradición de la que hablaba de la enfermedad como castigo y como medio para la redención moral. Bueno, posteriormente empieza a aparecer, por ahí ya del 36, 43, la viruela en el cine mexicano, y tenemos aquí varios ejemplos. En Naná, el hijo de Naná muere de viruela en la versión de 1943, mientras que en la versión de Naná de 1979, que es protagonizada por la tigresa, es ella misma la que muere de viruela, también como una metáfora de su corrupción moral. En cambio, en Vámonos con Pancho Villa, la metáfora es más bien la corrupción del movimiento revolucionario, y aquí quería pasarles una secuencia muy interesante donde el propio Pancho Villa se asusta de la posibilidad de una epidemia de viruela en los trenes de su ejército, y se presenta, o sea, es un recurso que se utiliza narrativamente para presentarlo como un cobarde. Y me interesaba mucho ponerles esta secuencia porque me parece que este imaginario que se juega aquí en Vámonos con Pancho Villa es algo que está ocurriendo actualmente con el COVID, porque se plantea que no hay que tener, o sea, es decir, es un símbolo de debilidad tener miedo al contagio, miedo a la enfermedad, y hay que ser valientes y no tener miedo al contacto con los enfermos y demás, y me parece que este imaginario se sigue manejando actualmente. Hay una idea también de heroísmo asociada a no tener miedo a la enfermedad, y me parece que es algo que se ha manejado mucho respecto al personal médico, ¿no? Esta idea de que son héroes y demás, una manipulación ahí bastante, que podría considerarse pues bastante perversa, ¿no? Por otro lado está En Río Escondido, donde la enfermedad está asociada literalmente con el cacique del pueblo, que tiene, bueno, que finalmente él también se contagia, le salva la vida. Hay muchas imágenes en el cine mexicano de esta época, de los 40s y 50s, secuencias donde lo que se plantea es la vacunación masiva de los poblados como una manera del gobierno central de llegar a estas zonas, como una alegoría de cómo el gobierno central va avanzando y llevando la medicina
a la mano de la educación a estas zonas apartadas y cómo incorporando a estos lugares a la... Perdón, es que me está llegando algo por el chat, me parece. Bueno, esperen, no lo puedo ver. Ok. Bueno, lo mismo ocurre en Nazarín. Ok. Bueno, creo que son preguntas aún, ¿no? Todavía no tienen que ver con lo que estoy presentando. Bueno, entonces, también en Nazarín hay una epidemia, está basada en la novela de Benito Pérez Galdós, que en la novela es viruela, aunque en Nazarín nunca se especifica claramente, ¿no? Que se trata de esta epidemia. Bueno, vamos a continuar. La siguiente enfermedad avanzando. Ya no avanzo. Okay. Bueno, les ponía yo aquí algunas citas precisamente del libro de la enfermedad y sus metáforas de Susan Sontag, donde ella plantea, ¿no?, que no hay nada más punitivo que darle un significado a una enfermedad, un significado que resulta invariablemente moralista, porque cualquier enfermedad importante cuyos orígenes sean oscuros, su tratamiento ineficaz, va a tender a hundirse en significados, ¿no? Y generalmente en un principio se le asignan los horrores más hondos, la corrupción, la putrefacción, la polución, la debilidad, etcétera, etcétera, ¿no? La enfermedad se vuelve metáfora, que es básicamente lo que estamos viendo aquí en el cine mexicano, ¿no? De nuevo aparece en El rebozo de soledad otra enfermedad epidémica, el sarampión, en una secuencia muy interesante donde el sacerdote, bueno, el médico quiere declarar la cuarentena, llevar a un niño que tiene sarampión digamos, aislarlo en su casa, y el sacerdote se niega porque le dice que en realidad la verdadera epidemia es el hambre y que si se lo lleva a su casa, el niño no va a tener que comer, en cambio ahí va a tener que comer y del sarampión no se va a morir, sino más bien del hambre, ¿no? Entonces ahí es interesante cómo el hambre se presenta como una epidemia, ¿no? Podríamos considerar la desnutrición como una epidemia. No, digamos, no es una enfermedad infectocontagiosa, pero sí puede tratársele como algo epidémico. El paludismo, que así como la tuberculosis aparece generalmente en las mujeres, el paludismo es una enfermedad que le da generalmente a los hombres, está asociada con la explotación, generalmente ocurre en zonas donde hay explotación de trabajadores en lugares selváticos. La excepción tal vez más destacada sería María Candelaria, que básicamente toda la historia gira alrededor de que ella enferma de tuberculosis y Lorenzo Rafael no puede conseguir la quinina para tratarla y debe robársela, ¿no? Hay una secuencia interesante donde llegan los médicos a dar la quinina y digamos que el dueño de la tienda, que es el que les da estos medicamentos que son gratuitos, como está interesado en María Candelaria, decide no darle a Lorenzo Rafael la quinina porque él se quedó, digamos, con ella, ¿no? Bueno, otro ejemplo muy interesante que me topé mientras estaba haciendo la investigación para esta ponencia es el caso de la película del odio nace el amor, donde se ve en pantalla a la influencia española. Esta película es interesante por muchas razones, además de la aparición de la influencia española, pues es una versión, digamos, hecha para el mercado norteamericano de una película que aquí en México es Enamorada, con María Félix, y que para el mercado norteamericano conservó al protagónico Pedro Armendáriz, pero sustituyó a María Félix por Paulette Goddard, una actriz norteamericana. Prácticamente toda la película es igual, se utilizaron los mismos escenarios, la dirección de cámaras es en muchos casos idéntica, con excepción de toda una secuencia donde aparece una epidemia de influencia española que ataca a todo el pueblo y que no aparece en Enamorada.
es algo como interesante que habría que estudiar más profundamente, ¿no? Pero bueno, ahí les puse algunas imágenes, aunque sea, que puedan ver. Bueno, otra cita de Susan Sontag: las metáforas patológicas siempre han servido para reforzar los cargos que se le hacen a la sociedad por su corrupción o injusticia. La fantasía patológica sirve para expresar una preocupación por el orden social. Esto es justo lo que vemos en esta última película de la que les hablaba, bueno, en casi todas, ¿no? En Río Escondido. Todas ellas expresan una preocupación por el orden social, por la corrupción moral y por la corrupción social, por la injusticia. Por aquí aparece esta alegoría del conocimiento de la que hablaba el doctor Zavala, y del heroísmo también. En La Casa Chica, que es un par de médicos que están combatiendo la oncocercosis, que es una filariasis, es un parásito, un gusano que puede incluso dañar, o sea, bueno, se aloja en la parte muy cercana al nervio óptico y la gente puede acabar perdiendo la vista. Entonces es la historia de estos dos médicos que además están enamorados pero no pueden estar juntos porque él es casado, y de su lucha contra esta enfermedad. Aparece también en el cine mexicano la poliomielitis, que es un virus, en películas como Los pobres van al cielo, donde Chachita, que está por acá abajo, es diagnosticada con poliomielitis, sufre muchísimo, y al final se vuelve una manera, digamos, de probar moralmente a los personajes, ¿no? Al final se engrandecen a través del sacrificio, los pobres, sufriendo. También ocurre en las otras imágenes que están viendo en El río y la muerte, donde el personaje también debe sobreponerse a la poliomielitis para después ir a enfrentar sus miedos al pueblo de donde es originario, ¿no? Hay otra película, La ofrenda, donde también aparece el problema de la polio, y es muy interesante aquí empezar a decir que estas fechas no son casuales, los temas no son casuales, porque el cine mexicano en muchas ocasiones acompañó las campañas de vacunación y las campañas de erradicación de muchas de estas enfermedades, ¿no? Entonces coincide, si uno revisa las fechas de las campañas, coincide la aparición de estos temas y de secuencias donde se está vacunando a la gente y donde se presenta el éxito de los médicos como una señal de progreso, con los esfuerzos que se estaban haciendo, digamos, en términos de salud. Y aunque hay muchas películas documentales que se elaboraron para estas campañas, el cine de ficción comercial apoyaba, digamos, estas campañas de vacunación y de prevención. En una película como El Haz Negro, de 1954, aparece una leishmaniasis, que son las fiebres negras, un protozoario, y lo interesante aquí es también una alegoría de heroísmo, porque muere el hermano de este hombre que está aquí en la imagen, que es un bandido. Su hermano era científico, estaba buscando una cura, una dosis para la leishmaniasis, junto con su esposa, y él muere, y entonces él toma su lugar, digamos, primero para ocultarse y después se sacrifica inyectándose él mismo las diferentes dosis para saber cuál es la dosis correcta, ¿no? Finalmente muere, pero encuentran la cura. Bueno, otra cita de Susan. Los modos comunes de conceptualizar la enfermedad o la amenaza de enfermedad suelen incorporar imaginería asociada con la guerra, el miedo, la violencia, el heroísmo, la religión, la xenofobia, la contaminación, los roles de género, la infamación y el control. Bueno, otras dos películas donde aparece esta enfermedad, la difteria, que es una bacteriosis. Ambas son sobre médicos rurales que están combatiendo estas epidemias en un pueblo apartado. En El Rebozo de Soledad, la secuencia que les iba a pasar es donde él le salva la vida a un niño que se está asfixiando, haciéndole una traqueotomía, y que lo hace darse cuenta de cuál es el sentido de su función como médico rural, porque él lleva a abandonar el pueblo, se encuentra muchos problemas
muchas oposiciones, intereses políticos y desinformación de la gente. Siempre aparece recurrentemente en el cine mexicano esta contraposición entre la medicina tradicional y la medicina moderna, y en las películas de esta época, obviamente, que se privilegia la medicina moderna y se considera la medicina tradicional como algo que en realidad era contraproducente y que iba en contra del bienestar de la, o sea, que eran creencias, incluso que iban contra el propio beneficio de la población, ¿no? Pasarán muchos años para que en las películas se empiece a ver a la medicina tradicional de otra manera, ¿no? Películas en las que aparece la peste negra, por ejemplo, Satánico Pandemonium, donde la enfermedad se relaciona con la posesión demoníaca, y El año de la peste, de la cual ya habló el doctor Zavala, no voy a agregar mucho más, pero es interesante porque si se fijan a partir de los 70s, lo que tenemos, de los 60, 70s, lo que tenemos es que las epidemias pasan de lo rural a lo urbano, dan como un brinco, y ya no se trata nada más de esta consecuencia, esta alegoría del atraso rural, sino que ahora es justo la propia modernidad la que se traduce en epidemia en el lugar que es lo más simbólico de la modernidad, que es la ciudad. Entonces hay este giro, ¿no? Aparece también la fiebre tifoidea, que es una bacteriosis, en 2 películas, Pueblito, que es una especie, digamos, como de revisitación de Río Escondido, donde en vez de las enfermedades que ahí aparecen, más bien tenemos la fiebre tifoidea, y una película interesante que es una producción mexicana y francesa, donde justamente, hablando del miedo a los otros, llega un extranjero con una enfermedad que al principio desconocen, con vómito y demás, muere y resulta que es una meningitis ocasionada por una bacteria, la Salmonella typhi, y todo el pueblo empieza a enfermar. Y lo interesante es que, esta mujer que queda viuda se enamora de otro francés que está ahí en el pueblo, que también era viudo y que ahora era un alcohólico, y finalmente el que se cierre en cuarentena todo el pueblo permite que ellos se queden juntos, un poco como en estas alegorías edénicas. Eso es como el pretexto que ella estaba esperando para no tener que salir del pueblo y poderse quedar con él, ¿no? Otra cita de Sontag: si es plausible comparar la polis con el organismo, también lo es comparar el desorden civil con una enfermedad. Las analogías clásicas entre desorden político y enfermedad presuponen la clásica idea médica y política de equilibrio, ¿no? La enfermedad nace del desequilibrio, la finalidad del tratamiento es restaurar el equilibrio, lo que en términos políticos será la justa jerarquía. Esto aparece en las películas de las que ya he hablado, Río Escondido, por ejemplo, hasta que no matan al cacique, digamos que hay agua y además se combate la epidemia y se vence la epidemia, ¿no? Y además hay educación. La rabia aparece en algunas películas mexicanas. El mal y 6 días para morir son los ejemplos más claros. De hecho, 6 días para morir son 6 días porque están buscando a 3 niñas que fueron mordidas por un perro y tienen solo 6 días para encontrarlas y poderlas vacunar y tratar antes de que sea mortal. Si se fijan, ya estamos en la ciudad, ¿no? Completamente. Y finalmente, a finales de los 80s, comienzan a aparecer las películas donde se aborda el tema del VIH. La verdad, traía yo ahí, por ejemplo, el tráiler de Casos de Alarma 1, ya con el simple título. Obviamente el tratamiento que se le daba en un principio era completamente, digamos, amarillista, simplista, moralizador. En esta película de SIDA, Síndrome de Muerte, el protagonista acaba literalmente predicando. La última secuencia es él predicando con una Biblia en la mano, diciendo que a pesar de todo se va a salvar y que, hay esta asociación entre enfermedad y una conducta
sexual a la que se le considera perversa. Generalmente estas películas, estas primeras películas, siendo muy prejuiciosas respecto a la homosexualidad. Y después el tema, digamos, que va siendo tratado con mayor profundidad, con una mayor complejidad. Los personajes comienzan a complejizarse y comienzan a ser, en vez de alegorías del castigo, alegorías de cooperación, alegorías de solidaridad, como ya vemos después, por ejemplo, Los insólitos peces gato, ¿no? Hay algunas, bueno, antes de continuar, las metáforas patológicas siempre han servido para reforzar los cargos que se le hacen a la sociedad por su corrupción o injusticia. La fantasía patológica sirve para expresar una preocupación por el orden social, ¿no? Justamente en Un motel nadie duerme, una película de 1989 que es un remake de La cigarra no es un bicho, la película española. Es un grupo de personas que son infieles, todas entre sí. De hecho hay parejas que se intercambian, están todas en un motel sin saber que están ahí, y resulta que uno de los huéspedes del hotel muere de manera repentina durante el acto sexual, y entonces llega un médico y dictamina que puede ser contagioso y quedan todos atrapados ahí. Entonces se descubren todas las infidelidades. Es decir, la epidemia muestra lo peor de las personas, o muestra la verdadera cara de las personas, ¿no? Por ahí va esto que se está planteando en esta película. Y bueno, solo con tu pareja, bueno, son falsos positivos, ¿no? Donde se plantea la idea de un posible contagio de VIH que al final resulta falso, y que en ese sentido puede ser en muchos casos, digamos, moralizador también, ¿no? Y bueno, finalmente les iba a poner una secuencia de El hubiera si existe, una película del 2019, donde la protagonista recibe la visita de varios personajes que vienen del futuro para advertirle sobre supuestamente cosas que van a ocurrir, para que ella haga o no haga ciertas cosas en el presente. Y uno de los personajes que la visita desde el futuro es supuestamente un hombre que dice que sí se enamora del coprotagonista, va a morir toda la humanidad, porque hay un virus que va a aparecer, que nadie va a saber qué es, que se parece a la gripe aviar, pero que cuando ellos dos se besen va a mutar, una cosa bastante extraña, va a mutar y toda la humanidad va a acabar muriendo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí está corriendo por las redes sociales bastante fragmentito, pues porque se plantea esta idea de que se está anunciando, ya se estaba anunciando, ¿no? El COVID. Entonces, bueno, nada más como para cerrar, básicamente estos son algunos de los usos de las metáforas, de las alegorías con las que se puede vincular a estas enfermedades en el cine mexicano, ¿no? Un castigo sobrenatural o divino, una posesión demoníaca. La enfermedad epidémica puede ser también una prueba para la fibra moral del individuo y la sociedad. Es una metáfora de la decadencia moral o social. Puede constituir una visión del desastre social colectivo, o ser una señal de imposibilidad del individuo para escapar de un destino. Al mismo tiempo puede ser catalizador para genios artísticos o intelectuales. Puede ser una señal de curiosidad o superioridad emocional, intelectual o moral, como pasa con Chachita, por ejemplo, que le da polio. Puede ser un medio de redención para los caídos y los marginados, o un medio para realzar la conciencia de la muerte, evocando cuestiones de moralidad y complejidad de la vida, como en las películas sobre VIH, ¿no? Bueno, pues eso sería todo. Bueno, muchas gracias, Rocío. Vamos a pasar ahora a responder a las preguntas de la audiencia. Alguien pregunta si el cine puede ser un medio para divulgar la ciencia y el conocimiento. Por supuesto, es uno de los medios más efectivos y más útiles. No solamente el cine de ficción, sino el cine documental. Tenemos ahora series de televisión sobre teoría de la evolución,
o incluso sobre epidemiología. El mismo lenguaje del cine documental, que es un género narrativo más que ensayístico, está acercándose mucho a las estrategias del cine de ficción. Hemos visto ya documentales importantes que aparecen en la cartelera comercial y que resultan muy conocidos y difundidos. Pero, por ejemplo, en México también tenemos festivales de cine científico. Desde hace más de 10 años, por ejemplo, se realiza en Cuernavaca lo que llamamos el Festival Verde, que tiene solamente documentales de carácter ambiental, elaborados, por supuesto, o asesorados por equipos de científicos y sobre otros temas de divulgación de la ciencia. Y el cine de ficción, por supuesto, es más frecuente. Afortunadamente, en los últimos 10 años, la presencia de protagonistas que son científicos y que son presentados como heroicos, ¿no? Es decir, como figuras positivas, admirables, no solamente en el cine, sino también en el cine de ficción. Todas estas películas se pueden encontrar accesibles fácilmente en YouTube y en otros canales. Alguien pregunta, ¿hasta dónde es plausible que esta ficción plasmada en literatura y cine genere un pánico en la población, como ocurrió con la radionovela de La Guerra de los Mundos de Orson Welles? Bueno, lo que ocurrió en el caso de Welles fue una serie de coincidencias, pero eso ocurrió en la radio y hace poco más de 80 años. En este momento difícilmente podría provocarse una reacción de pánico, pero lo que está ocurriendo no en radio, ni tampoco en cine, ni en televisión, sino en las redes sociales, es lo que podríamos llamar un contagio desinformativo, lo que los sociólogos llaman estas redes de rumores que son contagiosas, ¿no? Se disemina una visión sesgada de la realidad y es muy fácil contagiarse de estas visiones que son muy, muy simplistas, que tienden a ser apocalípticas y que en ese sentido tienen una diseminación muy rápida y muy difícil de controlar. Eso es lo que sí está ocurriendo, lo podemos ver aquí en el país en estos meses. Y alguien pregunta, ¿qué ejemplos pueden mencionarse para ilustrar cómo el cine se desacredita la ciencia, pensando en algunas películas que presentan a científicos como responsables de catástrofes? Sí, esta tradición del científico loco se inició cuando nació el mismo cine, pero en los años 50 se intensificó, sobre todo en el cine norteamericano, que como sabemos llega a todas partes, con esta... Sí, se quedó congelado. ¿Quieres darle respuesta a la pregunta, por favor, Raúl? Bueno, pues me parece que hay algunos casos en los que podríamos decir que hay interpretaciones de la ciencia, de lo científico o de los científicos que no corresponden con la realidad, pero que forma parte de las dinámicas de representación del cine, ¿no? A veces, para quien crea una película es más importante hacer una película llamativa y taquillera que guardar algún tipo de fidelidad sobre lo que se debería pensar o los propios científicos creen que se debería pensar de ellos. Podemos hablar también de algunos casos en los que se refleja algún peligro de lo científico, de lo tecnocientífico, y que a veces generan películas muy espectaculares, como puede ser el caso de Splice, en el que hay un conjunto de experimentos genéticos que pretendían mejorar animales y que acaban haciendo un humano híbrido y que termina siendo un catástrofe para lo social, ¿no? Creo que al cine, generalmente al comercial, le importa más vender y ser espectacular que presentar una imagen realista de los científicos. Bueno, no sé si estarías de acuerdo en hacer un breve comentario de cierre, que pudiéramos ir haciendo un breve comentario de cierre. Si quieres, Raúl, tú primero, y después, si quieren, hago yo, y para finalizamos con el doctor Zavala, ¿les parece bien?
Bueno, gracias. Nada más agradecer la invitación, decir que me ha resultado muy interesante lo que expusieron tanto Lauro como Rocío y que bueno que hay foros que, hablando de investigación en la UAM, permitan también la presencia de las interpretaciones relacionadas con las humanidades y las ciencias sociales. Gracias. Bueno, yo solamente, bueno, también agradecer a todos los que organizan estos foros, me parecen muy importantes, que se debatan estos temas en estos momentos, que se socialice lo que está ocurriendo. Agradezco también a los que se han conectado y que le están viendo la transmisión. Y bueno, solo decir que realmente el cine es un recurso muy importante que nos permite reflexionar sobre los imaginarios que hay alrededor de fenómenos como estos, de las epidemias, y que nos da claves para entender muchas cosas sobre nosotros mismos, estudiar el cine de esta manera, ¿no? Utilizarlo como este recurso para entendernos, digamos, a nosotros mismos en términos de lo social, y de cómo afrontamos este tipo de contingencias, ¿no? Pues nada más eso, que vean cine porque sirve para reflexionar. Bueno, sí, efectivamente, queremos agradecer a Rectoría General esta invitación, su asistencia, y recordar que efectivamente tanto el cine como la literatura han sido herramientas muy útiles para apoyar el conocimiento y la enseñanza de todas las disciplinas universitarias. Es un campo interdisciplinario que está empezando a desarrollarse y en el que precisamente están trabajando tanto Raúl como Rocío en distintos proyectos, ¿no? Y muchos otros colegas. Entonces, creo que este espacio es muy importante para nosotros y agradecemos su atención. Muchas gracias.